Lógicos obviamente hacen parte del gran mundo de la comprensión de lectura, pero recordemos también que en el examen sí nos preguntan 3 o 4 preguntitas donde nosotros tenemos que llenar unos espacios con unos conectores y dar una respuesta correcta. Entonces aquí todo esto nos va a servir para que nosotros podamos responder de forma clara, correcta, pues esas preguntas. Y obviamente cuando ya miremos el tema de las ideas, de la estructura, de la superestructura, tipos de texto, todo esto nos va a ayudar a conectar para poder nosotros adentrarnos ¿a qué? A las ideas, que es lo que está compuesto en los textos. ¿Listos, profe? Entonces ahí vamos pues ya como trabajando en ello. Quería desearles a todos, para todos y todas, un feliz día del maestro, que Dios nos siga bendiciendo en esta hermosa labor, que sigamos preparándonos, sí, que sigamos creando buenos proyectos de vida en nuestros chicos y chicas que son el presente y obviamente son el futuro de nuestro país. Entonces, para todos nosotros, un feliz día, que disfrutemos y que podamos seguir trabajando en esta bonita labor. Listo, vamos a comenzar entonces con el tema que es lo que nos interesa el día de hoy, ¿sí? Los conectores lógicos. Entonces, hablamos de conectores lógicos, ¿sí? Cuando nos referimos a ¿qué? A ciertas palabras. Ya sabemos nosotros que hay una serie de grupitos, ¿sí? De palabras que en un contexto adecuado nosotros la podemos emplear ¿para qué? Pues para unir ciertas frases, ciertas palabras. ¿Y ello qué va a permitir? Pues que los textos de cierta forma tengan un mejor sentido, no solamente al leerlo, sino también nosotros a la hora de comprender ese texto. En la lingüística, se le conoce como marcadores del discurso. Uno muchas veces no encuentra en los textos académicos el tema de conectores lógicos, no lo encuentra, pero realmente dentro de la lingüística, según la Real Academia Española y demás, este componente se conoce como los marcadores del discurso. ¿Listo? Entonces, ya sabemos entonces qué es un conector, ya sabemos que es un marcador del discurso que vincula semántica y pragmáticamente un elemento del discurso, ¿sí? Con otro anterior. Ya vamos a mirar qué significa eso de la semántica, de la pragmática, ya lo vamos a mirar. Esta unidad lingüística, ¿cierto? Es variable que brinda una serie de instrucciones que nos sirve ¿para qué? Para orientar las inferencias. ¿Qué son las inferencias? Pues aquellas todas conclusiones que yo puedo sacar, ¿sí? Que yo puedo inferir, por así decirlo, de un texto, ¿sí? Incluso no solamente a la hora de un texto, yo puedo estar escuchando un discurso, ¿sí? Y a partir de ello, los conectores me van a permitir a mí orientar esas inferencias de forma correcta, ¿sí? Sobre cada una de las ideas, ¿sí? Que se relacionan a la hora de nosotros explicar un tema o de hablar sobre un tema. Entonces ya sabemos que un conector es un marcador del discurso que vincula semánticamente varios elementos con otro. ¿Para qué? Para darle orden a las ideas. ¿Listo? Uno diría, o bueno, nos vamos a imaginar que en nuestro discurso a la hora de hablar, ¿sí? En nuestros escritos, los mensajes que nosotros podemos llegar a enviar, a escribir, a la hora pragmáticamente hablando, a la hora de escucharnos, ¿cierto? A la hora de leer, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros no utilizáramos conectores? Sí, es una pregunta que uno se puede hacer. A veces pasan desapercibidos, pero es un tema realmente muy importante dentro de la lingüística. ¿Sí? ¿Cuál sería la consecuencia de nosotros no utilizar conectores? ¿Sí? Obviamente existen varias consecuencias. Una de ellas va a ser que a la hora de escuchar, ¿sí? Seguramente un texto o a la hora de leerlos, la comunicación va a ser un poco más difícil. Claro, porque nosotros utilizamos sustantivos, utilizamos adjetivos, verbos, pronombres y demás. ¿Y cómo los vincularíamos? Imagínense nosotros hablando o escribiendo de forma aguda, ¿sí? De forma amplia, ese montón de ideas, pero no existieran los conectores. Entonces, lo que quiero que entendamos es que los conectores nos hablan dentro del texto. Eso es importante para nosotros comprender el sentido, para nosotros comprender el propósito del autor y demás.
Claro, va ligado a otras cosas que ya poco a poco en las siguientes clases de aptitud verbal vamos a complementar y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente este es el camino principal. ¿Listo? Uno puede decir, claro, no, es que efectivamente yo puedo entender ciertas ideas de un texto sin necesidad de que haya conector. Eso es claro, pero ¿qué pasa? Va a ser un poco más difícil, ya que yo lo puedo entender de una manera y seguramente otra persona lo puede entender de otra forma. Entonces, ahí eso es importante. ¿Listo? Vamos a mirar los tipos de conectores. En esta oportunidad vamos a ver como un grupito, ¿sí? Que sale mucho en los exámenes. Obvio, si nosotros revisamos textos en internet y demás, videos en YouTube, nos va a aparecer una cantidad de tipos de conectores que realmente la información está un poco mal manejada, ¿sí? Entonces, para eso estamos acá, para que nosotros podamos entender en qué me basé yo para poder realizar esta clase, obviamente con base en lo que plantean libros de lingüística de la Real Academia. Sí, recordemos que los conectores hacen parte de del tema de marcadores del discurso, y esto sumado a la variedad pues de preguntas que también vemos en los exámenes, ¿sí? Entonces, esta clase está diseñada con ese propósito de no ponernos a buscar tantos conectores, ponernos a aprender miles y miles de tipos, porque realmente a veces la información está tergiversada y no es así como se tiene que manejar. Entonces, el primer grupito o el primer tipo de conector son los copulativos, que ya seguramente ustedes lo conocen. Sí, la palabra viene de cópula, que expresa ¿qué? ¿Qué significa cópula? Expresa unión, enlace o vínculo. Los conectores copulativos sirven para expresar ¿qué? Adición, para sumar, para añadir ¿qué? Información a un texto, ¿sí? ¿Cuáles son los copulativos más famosos en el español o los que más se utilizan dentro de los exámenes, dentro de los textos que nosotros seguramente podemos abordar en diferentes contextos? Aquí tenemos o lo vemos el I. Sí, uno a veces o uno cree que realmente la I, empezando que no a veces tiene la concepción de que no es un conector, y sí es un conector, sí, y es un conector muy importante, es de los más famosos que hay, sí, porque nosotros todo el tiempo lo estamos utilizando. Sí, cuando elaboramos una serie de elementos, normalmente utilizamos este conector. Pero ¿qué pasa cuando el elemento que sigue, ¿sí? En esa enumeración, en ese texto, comienza con un sonido vocálico I? Por eso ustedes ven acá la E en paréntesis, porque entra a reemplazarlo. Claro, no estamos hablando de otro conector, simplemente que para evitar el mal sonido, este va a ser reemplazado, ¿por qué? Por la vocal E. Aquí no solo se plantea pues que este conector funciona aparte, ojo, no estoy diciendo que es otro conector, simplemente es una variante de I, y por cuestión obviamente de un buen sonido, para evitar lo que nosotros conocemos como la cacofonía, usamos la E en vez de I. Entonces, no es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Decimos, voy a comprar aguja y hilo. Sí, nosotros sabemos que eso está mal, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la I por la E, es decir, aquí, según el contexto en el que yo esté hablando, porque los conectores también dependen mucho del contexto, pues aquí cambia. Yo no voy a decir voy a comprar aguja y hilo, no, aquí yo digo voy a comprar aguja e hilo. Es aquí donde nosotros reemplazamos la I por la vocal E, ¿sí? La forma negativa, por así decirlo, de este conector es el ni, que también es muy utilizado y hace parte del grupo de los copulativos, ¿sí? Por ejemplo, ese estudiante no atiende ni deja atender, ¿sí? Ahí lo utilizamos. Cuando uno dice, mi hijo ni come ni deja comer, que es como algo muy usual entre las mamitas, ahí utilizamos el conector ni, que es importante a la hora de ¿qué? De sumar información. Tenemos por acá el conector asimismo, incluso, ¿sí? Recordemos que asimismo, aquí les voy a hacer una aclaración, asimismo va pegado o usted lo puede escribir separado. Ambas son... ambas están permitidas por la RAE. ¿Cuál es la única diferencia?
que si usted escribe o se encuentra en un examen a sí mismo separado, lo único que tiene que colocarle es la tilde diacrítica en así. ¿Listo? Entonces ambos están bien. Si lo encontramos en un examen de forma separada o de forma agrupada, está bien, no está mal. Lo único que vuelvo y les digo, asimismo, si lo utilizamos o si lo vemos en una opción de respuesta separado, ya sabemos que ahí sí tiene que llevar la tilde en la i. ¿Listo? Otro de los famosos es incluso también encima. Sí, uno diría, pero ¿por qué encima es un conector copulativo? Recordemos que encima obviamente puede denotar ¿qué? Lugar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿dónde pongo estas cajas? ¿Sí? Uno dice, ponlos encima de la mesa. ¿Sí? Aquí es evidente que obviamente funciona como el adjetivo de lugar, pero en este caso, como conector copulativo, que uno lo encuentra mucho en los textos, funciona como un conector que yo lo utilizo de acuerdo al contexto. Aquí toma la función de ¿qué? Obviamente de unión. ¿Listo? Para que también tengamos en cuenta eso. Puede que nos aparezca en un examen. Sí, encima, uno dice, bueno, pero encima puede denotar lugar. No, pero sí, dependiendo de la oración que yo esté leyendo, encima puede ser un conector copulativo, es decir, que me puede sumar información, obviamente pues dependiendo del contexto donde me lo estén planteando. ¿Listo? Ahí es donde asume este valor. Entonces seguramente podemos entrar a internet e encontramos más, no sé, más de 30, 25 conectores copulativos. ¿Yo qué les aconsejo, profe? Aprendernos los más significativos, los que realmente aparecen en los exámenes. Sí, aquí otra cosa que tenemos que tener en cuenta es aprendernos los diferentes conectores para nosotros saber dónde los vamos a ubicar y de acuerdo a unas reglas que vamos a mirar ahorita si lleva o no lleva coma, en fin. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, los copulativos, vamos con los conectores disyuntivos. ¿Sí? Los conectores disyuntivos expresan ¿qué? Opción. Ellos nos dan la opción, ¿cierto?, de nosotros escoger entre una cosa u la otra. ¿Sí? ¿Cuáles los más famosos dentro del español que nos hemos dado cuenta que más se utiliza en los exámenes? Está el o, sea bien. En este caso la o, al igual que la i, se los puse en paréntesis, la U, obviamente para evitar la cacofonía, se reemplaza en ciertas oraciones. Claro, puede aparecer en un examen, por supuesto. ¿Listo? Yo no voy a decir, por ejemplo, ¿quieres este o otro? No, yo siempre digo ¿quieres este u otro? Sí, entonces esa es una variante de la O. Vuelvo y les repito, no quiere decir que sea otro conector, simplemente es para que se escuche bonito, para que se escuche bien, para evitar la cacofonía, pues nosotros tenemos que hacer el reemplazo en ese momento. Sí, otro ejemplo, nos vamos de vacaciones, bien en diciembre o bien en enero. Ahí es como nosotros utilizamos, ¿cierto? Nos está dando la opción de ¿qué? De escoger en alguno de los 2 meses cuando queremos nuestras vacaciones. Otro ejemplo, sea contigo, sea sin ti, seré feliz. Entonces ahí también nos da la opción de ¿qué? Pues de escoger alguna de las dos. Entonces los disyuntivos realmente esos tres, o sea, bien, vamos a tenerlos ahí presentes, en cuenta, ya sabemos que expresan ¿qué? Opción. Vamos con los conectores adversativos. A partir de aquí vamos a poner mucha atención porque las comas, los signos de ortografía juegan un papel, desempeñan un papel súper importante a la hora de emplear conectores. Entonces vamos a mirar. ¿Qué son los conectores adversativos? Expresa oposición y en la gramática son conocidos como conectores contraargumentativos. Sí, esa oposición obviamente todo el tiempo la estamos viendo en los textos, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? El grupo de los conectores adversativos se divide en 2 grupos. Vamos a mirar por qué se divide en 2 grupos. El primer grupo, ¿qué nos dice? Que al utilizar los profes debemos escribir una coma antes.
Por eso no es de gratis cuando nosotros encontramos las comas en medio de los conectores antes o después. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Porque es una regla ortográfica. El primer grupo este grupito que estamos trabajando acá, debe de ir una coma antes. ¿Cuál es ese grupito? Pero, sí, empero es un sinónimo de pero. Realmente ya empero hoy en día no se utiliza, es como muy más para utilizarlos en textos científicos, es como mucho más elaborado el utilizar, pero es un sinónimo de pero. ¿Listo? Más, recordemos que ese más va sin tilde, ya vamos a mirar cuáles son las diferencias, pero cuando estamos hablando de conectores lógicos, el conector adversativo, ese más va sin tilde, no lleva tilde. ¿Listo? Y ese si no va pegado, no va separado. ¿Listo? Si se nos presenta en un examen, en alguna de las opciones nos aparece más con tilde, ese si no va separado, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque seguramente otra opción de respuesta va a ser que aparezca separado y en otra va a aparecer junto. Entonces tenemos que saber cuáles son las diferencias de cada uno, pues para nosotros poder escoger una opción correcta. Este cuarteto nos dice que nosotros debemos de utilizar una coma antes. ¿Listo? Y el otro grupo de adversativos que nos dice que debemos escribirlos entre comas. Sin embargo, ¿sí? No obstante, por el contrario, en cambio, ahora bien. Con esos conectores nosotros tenemos para trabajar o para poder aprendernos por lo menos ese grupito de los adversativos. ¿Listo, profe? Entonces vamos a mirar. Ya sabemos que tenemos dos grupos. ¿Qué pasa acá? Uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué los de arriba llevan una coma antes y los de abajo, sí, llevan coma? Hay que escribirlos entre coma. La respuesta es sencilla. Mire, acá tenemos palabra, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué va? Pues lo que va entre comas serían los conectores adversativos que están constituidos por más de una palabra, ¿sí? Es decir, por más de un término. Entonces, sin embargo, ahí ya tenemos dos términos, por eso esa es la diferencia. Ahí ya va entre coma. No obstante, ya no tenemos una, tenemos dos palabras, va entre coma y por el contrario, en cambio, ahora bien. Entonces, esa es la diferencia de por qué los de arriba llevan la coma antes y los de abajo ese grupo de abajo van entre comas. ¿Listo, mis profes? Vamos a mirar la diferencia entre sino junto y sino separado. Démelo pegado, juntico, ¿sí? Es una conjunción adversativa que se escribe en una sola palabra y se usa principalmente para unir dos partes, es decir, dos oraciones. Por ejemplo, no estudia, sino que trabaja. Ahí nosotros vemos que ese sino obviamente va pegadito, ¿cierto? Ese es el conector que yo debo utilizar correctamente. Si a mí en el examen me aparece, no quiero jugo de tomate, sino de guayaba, y ese sino me aparece separado en alguna de las opciones de respuesta, no la vamos a escoger, porque no es la función en ese momento para unir dos frases. ¿Listo? Mientras que sino separado lo utilizo como ¿qué? ¿Qué pasa ahí con el sí? Obviamente el sí pasa a ser un condicional. Por ejemplo, si no llueve, podemos salir al parque. Por ejemplo, ya sabemos que como es una condición de que si no llueve podemos salir, ahí es donde va separados. Si no estudias, no aprobarás el examen. Ahí el sí cumple la función como condicional. Pues yo los invito obviamente a que de pronto miren video, repasen un poco más el tema, porque sabemos que hay muchas palabras homófonas que se escriben parecidas, pero al final su significado va a ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces aquí esta es una de ellas. Obviamente el sí es un condicional y el no tiene la función como un adverbio de negación. Entonces recordemos que sino siempre, el conector siempre va junto, no va separado. ¿Listo? Para que ustedes por favor lo tengan en cuenta. Vamos a mirar otro ejemplo que nos aparece, el más con tilde y el más sin tilde. En este caso, ¿cuál sería el conector? Pues obviamente el conector sería más sin tilde.
¿Cuál es la única diferencia, así como en otras palabras, que uno lleva tilde y que son palabras homófonas porque se escriben de forma parecida, pero su significado es totalmente diferente? ¿Qué incluye o qué significa el más con tilde? Es un adverbio de ¿qué? De cantidad, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a tildar o tenemos que tener presente que va tildado cuando expresa ¿qué? Cantidades, cuando expresa superioridad, ¿sí? Cuando expresa también un exceso dentro de una oración o bien sea un aumento, ¿sí? También puede funcionar como adjetivo, conjunción o sustantivo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, tu carro es más grande que el de Pablo, ¿sí? Ahí ya sabemos que es más grande, ahí está cumpliendo la función de superioridad, por eso va tildado. ¿Por qué ese tú no va tildado? Porque ese tú no está funcionando como pronombre, sí, sino como un posesivo, y recuerden que el tú como posesivo nunca se tilda. Listo, Eliana tiene más dinero que Juan. Aquí ya vemos que un exceso. Ese más va tildado. 3 más 7 igual a 10. El más de cantidades para expresarlo como el signo más también siempre tiene que ir tildado, siempre va tildado, ¿sí? No habrá más vacaciones. Ahí también en ese tipo de oración ya sabemos que el más va tildado. ¿Cuándo el más no va tildado? Es una conjunción que adversativa, y normalmente los adversativos casi nunca, las conjugaciones adversativas casi nunca se tildan, ¿sí? Es un sinónimo de pero, ojo con eso, ¿sí? El más es un sinónimo de pero, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? La usamos para oponer ¿qué? Ideas entre sí. Por ejemplo, estás triste, mas no derrotada. Sí, ahí vemos cómo nos une dos oraciones, pero también nos da que nos opone una idea ante un acontecimiento. Todo está listo para la fiesta, mas los invitados no llegan. Ahí ese más no va tildado. ¿Por qué? Porque me está indicando una oposición. Por eso hace parte de los conectores adversativos. El cielo está nublado, mas no llueve. Entonces, por favor, profe, yo los invito a que de pronto este tipo de cositas de las palabras homófonas le echemos una revisada como para que tengamos en cuenta, sí, para que empecemos a aprender esas cositas que son tan importantes y esenciales dentro del examen docente. Vamos por acá, los conectores concesivos, que es otra de los grupos, sí, que se trabaja dentro del examen, aparece muchísimo. Expresa que cierta oposición, al igual que los adversativos, pero de menos intensidad. ¿Cuál es la regla ortográfica para estos conectores? Pues que se debe escribir una coma antes. ¿Listo? ¿Cuáles son los concesivos en el español más utilizados? Aunque, a pesar de que, por más que, pese a que, aún, ¿sí? Cuando, si bien. Ese aún va sin tilde, no va tildado. ¿Listo? ¿Por qué les puse en azulito a pesar de que? Porque uno se da cuenta, incluso hasta escritores, personas que uno creería que saben del tema, el conector lo cambia y eso gramaticalmente está mal. Listo, a pesar que no se puede utilizar porque es incorrecto omitir la palabra de. Claro, nos puede aparecer en un examen, por supuesto, nos puede aparecer una opción donde nos diga a pesar que, ¿sí? Pero no vamos a marcar esa opción porque no sería la correcta, ¿sí? A pesar que llores, imagínense nosotros decir, a pesar que llores, no te perdonaré. Y a veces uno no solamente lo escribe, sino que también lo pronuncia. Y ambas están pues mal. Sí, esto es un error. La opción correcta siempre debe ser, a pesar de que llores, no te perdonaré. Entonces hay que también tener en cuenta ese conector que es como muy común encontrarlo tergiversado, cambiado, lo empleamos de forma incorrecta. No, nos puede aparecer en un examen, claro, profe, nos puede aparecer porque esas son las cascaritas que pueden aparecer en el examen, entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿listo? Son conectores reversibles a diferencia de los adversativos. Dime. Profe, disculpe, es que ahí dice la regla ortográfica para estos conectores, es que debe escribirse una coma antes
antes de usar el conector, ¿sí? Sí, antes de usar el Pero, conector, sí, señor. pero abajo en el ejemplo, a pesar de Porque es que yo que... ahí inicié la frase como para no alargarme. No la voy a colocar acá antes de la A, pero ustedes se pueden encontrar el conector en mitad de una idea de un texto, ¿sí? Acá las frases están cortas como para explicarles, pero ya en el ejercicio que vamos a realizar, ya nosotros lo vamos a encontrar con las ideas ya como tienen que estar, ¿sí? Yo puedo decir acá, a pesar de que llores, no te perdonaré, ¿sí? Entonces, tú puedes llorar toda la semana, ¿sí? Coma, a pesar de que sigas llorando, no te perdonaré. Claro, en semana tiene que ir una coma, si yo ya le aumento una idea más para completar la oración. Listo, mi profe, pero aquí es porque lo Ya. acorté, pero la regla es que estos conectores dentro del texto siempre tienen que llevar la coma antes. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar ahorita en el ejemplo. ¿Sí? ¿Qué significa cuando son conectores reversibles? ¿Sí? A diferencia, eso es lo que lo diferencia de los adversativos, que son reversibles. ¿Qué significa que son reversibles? De que pues yo los puedo cambiar unos por otro dentro del enunciado, ¿sí? Que va al inicio y al final. Por ejemplo, yo puedo decir, aunque llores, no te perdonaré, ¿cierto? Pero también puedo decir, por más que llores, no te perdonaré, ¿sí? Pese a que llores, no te perdonaré. Aun cuando llores, no te perdonaré. Si ustedes se dan cuenta, ahí el sentido de la oración no cambia con los conectores concesivos. Yo puedo utilizar uno u otro, ¿cierto? Lo puedo reemplazar y el sentido de la oración siempre va a seguir siendo el mismo. Esa es la diferencia con los adversativos, ¿sí? Que estos conectores son reversibles. ¿Listo? Que yo los puedo cambiar unos por otro. Listo, mis profes. Vamos a la categoría o a los conectores causales. ¿Qué significan los conectores causales dentro de un texto? Estos siempre me van a expresar causa, razón o un motivo, ¿sí? Dentro del texto yo tengo que aprender a identificar cuáles son los conectores causales que me están otorgando ciertas ideas dentro del texto. Seguramente cuando ya miremos el componente de idea, porque hay ideas primarias y las secundarias, las ideas me llevan el tema, me llevan a la fractura del texto, nos vamos a dar cuenta cómo aprendernos los diferentes conectores nos va a llevar mucho más rápido a identificar, por ejemplo, una idea principal. ¿Sí? Un conector me puede llevar a identificar una idea secundaria y yo asumo, sí, que puedo sacar el tema de la idea principal, porque obviamente no la voy a sacar de la secundaria. A través de los conectores, ¿qué me doy cuenta? Cuando el autor cambia de idea. ¿Sí? Entonces, al cambiar de idea, puedo inferir ciertas cosas, ¿cierto? Puedo buscar una respuesta correcta. Entonces, ¿qué nos dicen los conectores causales? Que la coma sí va antes y en nuestro idioma los más usados son ¿por qué? Pues, ya que, debido a causa de, puesto que y cómo. ¿Sí? Esos son como el grupito de los que más uno puede encontrar, no solamente en los textos, sino también en el examen lo podemos encontrar. Con que nos aprendamos este grupito, profes, es más que suficiente, ¿sí? Por eso los invito a que los tengamos claro y no vayamos a exagerar con aprendernos los 30 conectores causales que podemos encontrar en el video de YouTube. No, aprendernos los grupitos que estamos viendo acá en la clase, ¿sí? Como es un conector, obviamente para comparar, depende pues del contexto, ¿cierto? Yo tengo que mirar si cumple la opción o no, si es un causal o no. ¿Qué significa eso? Todos ellos son intercambiables, ¿sí? Es decir, que podemos reemplazar unos por los otros y las ideas, al igual que los concesivos, no van a perder el sentido. Por ejemplo, como no estudió esforzadamente, desaprobó en la evaluación, ¿sí? Yo también puedo decir, debido a que no estudió esforzadamente, desaprobó en la evaluación. La idea o el contexto de lo que se está hablando no va a cambiar, sigue siendo exactamente como la misma idea planteada. ¿Listo? La niña lloraba desconsoladamente,
¿sí? Murió su mascota. ¿Por cuál yo podría reemplazar? Esa línea me indica que ahí tengo que poner un causal, ¿cierto? Dentro de esa línea. ¿Cuál podría ser? Ya que, por ejemplo, la niña lloraba desconsoladamente ya que murió su mascota, ¿sí? ¿Qué me indica la causa? Pues obviamente la causa cuál va a ser, de que la niña está llorando desconsoladamente a raíz de qué, pues de que murió su mascota. Entonces, ya que murió su mascota, yo también puedo decir, la niña lloraba desconsoladamente porque murió su mascota. La niña lloraba desconsoladamente a causa de que murió su mascota. Entonces, miren acá, ¿sí? Cómo los conectores no me van a cambiar el sentido de la oración. Y recuerden, estos conectores llevan una coma antes, ¿listo? Una coma antes siempre en el texto. Dime. Profe, perdón, ahí todos los conectores causales sirven para las dos oraciones. ¿Podemos usar cualquiera de esos conectores para las dos oraciones? Sí, señora, cualquiera de ellos los podemos utilizar dentro de una oración, los podemos reemplazar unos por otros y no nos va a perder el sentido. En el caso del examen, podemos que una opción de respuesta puede ser, nos puede aparecer en la A, ya que, ¿cierto? En la B nos puede aparecer puesto que, en la C nos puede aparecer a causa de qué. Ahí nosotros sabemos que, bueno, nos están hablando de conectores causales, pero seguramente alguno de ellos tiene que tener una opción incorrecta, porque recuerden que en el examen no nos ponen a reemplazar una sola línea, sino que tenemos que poner hasta 3 conectores en un solo párrafo, ¿listo? En un solo texto. Y ahí, por ejemplo, la última frase se puede con el conector ¿cómo? La niña lloraba desconsoladamente. Ya vamos a mirar el cómo, porque el cómo es un caso especial, ¿sí? Ya vamos a mirar acá por qué no iría ahí, pero obviamente uno, sin necesidad de saberlo, pues uno dice, la niña lloraba desconsoladamente como murió su mascota. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí toca cambiar el sentido de la oración. Como murió su mascota, la niña lloraba desconsoladamente, ¿sí? Porque nos puede aparecer así. Sigue siendo un conector causal, pero el sentido ya cambia. Por eso les digo, ya no sería la niña lloraba, sino como murió su mascota, la niña lloraba desconsoladamente. ¿Listo? Entonces, eso es pero entonces, claro, acá nos hace falta la coma y acá podemos mirar que cualquiera de los conectores no le hace perder el sentido de la oración, excepto el cómo. El cómo ya cambia. Y por ejemplo, perdón, profe, y por ejemplo, la última frase, se puede utilizar la palabra pues, por ejemplo, la niña lloraba desconsoladamente, pues murió su mascota. Pues murió su mascota, claro. El pues es un conector causal y está bien empleado. No, a veces uno cree que porque de pronto el pues es a veces, o uno cree que de pronto es algo muy regional, que ciertas regiones utilizan el pues. No, eso no es de gratis. El pues es un conector causal. Claro, aquí lo podemos utilizar y seguramente nos puede sonar un ejemplo muy paisa, por así decirlo, pero no está mal. La niña lloraba desconsoladamente, pues murió su mascota. Ahí está perfectamente, se puede utilizar perfectamente sin variaciones, ¿listo? Y la idea de la oración no se va a perder, ¿listo? Vamos a continuar. Muy bien, mis profes. Vamos a mirar el tema del por qué. Acá nos dice que el por qué pegado y sin tilde, ¿cierto? Es el conector correcto. Sí, recordemos que hay como 4 por qué. Los invito a que tengan presente cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Aquí vamos a mirar el por qué pegado y sin tilde, ¿sí? Se usa en respuestas, ¿sí? Para dar respuestas y para explicar qué, una causa. Esto es importante porque en un examen nos puede aparecer los 4 por qué. Y si nosotros no tenemos clara esa diferencia, profes, o sea, ahí podemos perder un punto. Sí, pero si nosotros ya sabemos por lo menos de que este por qué es el conector que me indica una causa y que va sin tilde, ahí yo, así no me sepa de pronto la terminación o cómo se utilizan los otros, ya puedo tener un punto a mi favor. Entonces, pilas con esta partecita. Este por qué, ¿qué significa? Se utiliza para explicar cuál es la razón de algo, la razón, la causa de algo.
ya sea como una respuesta directa o una pregunta cuando se utiliza el por qué separado y con tilde. Recordemos que este por qué que nosotros vemos acá, este por qué es el de pregunta, ¿sí? Ya sabemos que el por qué separado y con tilde la E es para cuando yo voy a hacer una pregunta. Entonces, cuando yo también utilizo ese por qué, cuando voy a dar una respuesta a ese por qué de pregunta, ¿sí? Como una explicación dentro de una oración. Entonces, la pregunta nos dice el ejemplo, ¿por qué no fuiste a la fiesta? ¿Sí? La respuesta va porque no tenía dinero para los taxis. Ahí, ¿qué me está explicando? ¿Qué me está dando? Una explicación, me está dando la causa de por qué no fue a la fiesta. Ese por qué va junto y sin tilde. ¿Por qué Camilo está tan mal de dinero? Porque lleva años gastando en lo que no debe. ¿Sí? Ahí ya tenemos la explicación, ¿cierto? De esa causa. ¿Por qué Camilo gasta dinero? ¿Listo? No me casaré contigo porque no te amo. Ya vemos también que ahí hay una explicación a qué, a una pregunta, a una causa. Compraré un auto nuevo porque me ha salido una herencia. Entonces, miren ese por qué es supremamente importante tener presente cómo debemos utilizarlo, ¿sí? Y por qué es el conector que hace parte, ¿cierto?, de los conectores causales. ¿Listo? No hay otro por qué, solamente ese, el juntico y sin tilde. Cuando por qué se usa para dar una explicación dentro de una oración, esto es como un truquito, profe. Se puede reemplazar por pues o ya que. Por ejemplo, no me casaré contigo, pues no te amo. Claro, yo puedo decir, no me casaré contigo porque no te amo. Ese por qué va junto y va sin tilde. Pero si yo le pongo la palabra pues o la palabra ya que, si no me pierde el sentido de la oración, quiere decir que está bien empleado. ¿Listo? Entonces, eso es como un truquito como para que lo tengamos en cuenta, pero cuando uno ya maneja cómo se utiliza el por qué, pues uno no tiene necesidad de recurrir a esta partecita. Compraré un auto nuevo, ya que me ha salido una herencia. Ah, ok, aquí iría porque me ha salido una herencia, pero si yo le pongo la terminación ya que y no me cambia el sentido de la oración, pues evidentemente ese por qué está bien empleado. Es como un truquito para que lo tengan en cuenta y por favor, esos 4 por qué que tenemos en la gramática hay que estudiarlos y saber cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Por ahora vamos a tener en cuenta que este por qué juntico y sin tilde es el conector causal. ¿Listo? Conectores consecutivos, ¿sí? Como su nombre lo indica, obviamente el consecutivo que expresa pues una consecuencia, indica que un efecto o un resultado. Eso es lo que expresa los consecutivos dentro de los textos. Es conocido también con la palabra hilativo. Hilativo es el sinónimo de consecutivo. ¿Sí? Nos puede aparecer de pronto ese sinónimo hilativo, pues ya sabemos que significa consecutivo. E introduce un enunciado que revela pues la consecuencia del enunciado anterior. Vamos a mirar el ejemplo. ¿Sí? Recordemos otra cosa, hay un grupo que me pide una coma antes cuando es una sola palabra. ¿Cuál es ese grupito? Entonces, así, luego, ¿con qué? Profe, disculpa, perdón. Quería preguntarte, después de lo de los conectores causales, ¿van los conectores consecutivos? Es que se me cayó un poquito el internet. Sí, después de los causales van los conectores consecutivos, sí señor. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más iba a decir algo, creo? Listo, entonces sabemos que este grupito, estas 4 palabritas que tenemos aquí, va con una coma antes dentro de un texto, ¿cierto? Y los otros casos que vemos en la parte de abajo, pues van entre comas, por ende, por tanto, por eso, en consecuencia, en efecto, ¿sí? Esto es una regla ortográfica para los consecutivos. Por ejemplo, murió la mascota de la niña. Por tanto, lloraba desconsoladamente. Sí, miremos que el por tanto siempre en los textos y en cualquier tipo de ejemplo lo vamos a encontrar entre comas. ¿Listo? Lloraba, en este caso lloraba es el efecto de ¿qué? Del enunciado anterior. ¿Por qué lloraba la niña? ¿Cuál es la causa? ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto de por qué la niña lloraba desconsoladamente? Pues porque se le murió la mascota. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos el efecto, por tanto está bien empleado ese conector, ¿sí?
Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esa partecita. Va entre comas esos conectores, y los que tienen una sola palabra va una coma antes. Ya vamos a poner en práctica lo que estamos mirando y vamos a estar, pues como se dice, en la jugada para los ejercicios que vamos a resolver en el taller. Tenemos acá el último grupito, que es también uno de los más importantes, los conectores condicionales, ¿sí? ¿Qué nos indica o para qué sirven los conectores condicionales? Pues obviamente es para expresan condición o expresan requisito. ¿Cuáles son los condicionales más famosos dentro, pues, de nuestro idioma español? Tenemos el sí sin tilde, ese sí no va con tilde. Entonces, siempre que, aquí tenemos el cómo, ya vamos a mirar por qué ese cómo funciona acá como condicional, ¿sí? Y tenemos cuándo. Entonces, dependiendo del contexto, recuerden, yo debo de utilizar el conector. Ejemplo, si atiendes la clase, aprenderás, ¿sí? Ahí vemos que estamos utilizando el conector. Cuando estudias apropiadamente, entonces ingresarás a la universidad. ¿Sí? Siempre que estudies de forma correcta, ingresarás. Ahí estamos viendo una serie de ejemplos. Vamos a mirar en la parte de abajo, en el ejemplo 2, por qué el cómo sin tilde funciona como condicional. En este caso creo que este condicional como es como el más utilizado por nosotros las mamitas, ¿cierto? Porque uno dice, como no arregles el cuarto, no sales a jugar. ¿Sí? Utilizamos el cómo no para indicar una causa, sino para comparar, es decir, aquí tiene el valor condicional, ese como sin tilde, profes. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con este. Entonces, como no arregles el cuarto, no sales a jugar. Como no te bañes, ¿sí? No te doy el sándwich, por ejemplo. Aquí el cómo funciona como condicional. Ojo, dependiendo obviamente del contexto, tenemos que aprender a identificar esa partecita de cuándo es un condicional, cuándo nos está poniendo ese requisito, esa condición que es lo que expresa el conector. Recordemos que obviamente los conectores pues van a depender dependiendo del significado. Esto es algo que lo vamos a ir adquiriendo como a medida que vayamos practicando. Uno cómo le agarra como el tiro al tema de los conectores. Uno a veces no le pone atención, profe. Y el tema de los conectores es muy importante. Un consejo que yo les doy, agarren un texto cualquiera, ¿sí? E identifiquen los conectores y posteriormente ustedes se ponen, cuando ya identifiquen los conectores, que le pongan la categoría, ok, este es un adversativo, este es un condicional, ¿cierto? Este es un copulativo. Ustedes empiezan a organizar y empiezan a analizar el tema de las oraciones, ¿cierto? ¿Por qué es un condicional? ¿Por qué es un copulativo? Quiere decir que el autor me está brindando más información de lo que me está planteando arriba. Así es como nosotros tenemos que empezar a analizar los textos. Claro, lo vamos a hacer acá, pero se los adelanto para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Vamos a hablar de algo importante porque a lo largo de los estudios de los conectores uno se da cuenta que hay una cantidad de grupos, ¿cierto? Pues de grupos de conectores que uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Y no, miren que no todos los conectores que nosotros conocemos se llaman conectores. Sí, hay algunos que están en una categoría que se llaman reformuladores y estructuradores en el discurso. ¿Qué es un reformulador? Vamos a poner mucha atención acá. Un reformulador es un marcador del discurso, es decir, es digamos lo que se disfraza de conector, porque lo encontramos incluso en los exámenes, lo encontramos disfrazado de conector, ¿cierto? Que sirve para formular o plantear con otras palabras, con otros términos, lo establecido anteriormente, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, para ser más entendible, que el interlocutor o el lector entienda de la mejor manera, ¿sí? ¿Qué pasa con los reformuladores? La pauta ortográfica de estos reformuladores siempre van entre comas. Entonces, o sea, uno dice, uno a veces ve que o sea está en los copulativos y no es un conector copulativo. El o sea, es decir, esto es, vale decir, en otras palabras,
sí, que son como los que más encontramos repetitivamente, son reformuladores, profe. Claro, se nos disfrazan de por ahí en los textos, incluso en los videos, a veces en las mismas clases que tenemos en la universidad, dependiendo de lo que estemos estudiando, se nos disfrazan como si fueran unos conectores y no son conectores, se llaman reformuladores. Claro, tenemos que tenerlos presentes porque nos puede aparecer en un examen, sí, y nos puede decir que seguramente alguna opción de respuesta tenga esto, por supuesto, sí, pero lo tenemos que tener en cuenta. Entonces ya sabemos que o sea, es decir, estos conectores que vemos acá siempre tienen que ir entre comas y se llaman reformuladores, sí, sino que se nos disfrazan de conectores y van entre comas. ¿Qué es O sea que reafirman la idea. Exacto, ellos lo que hacen es reafirmar la idea, porque yo puedo decir, Catalina tiene una belleza escultural, o sea, es una mujer muy linda, ¿sí? Ahí yo estoy afirmando lo que estoy diciendo anteriormente, claro, me está sumando una nueva idea, ¿cierto? Pero digámoslo así, que se nos disfraza como conector, pero realmente gramaticalmente, lingüísticamente no son conectores. Se nos disfrazan de conector, se llaman reformuladores, pero tenemos que conocerlos, ¿sí? Porque claro, nos puede aparecer en una idea, claro, al saber qué es un reformulador, yo puedo asumir pues una carga de respuesta un poco más acertada. ¿Listo? Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. Acá también nos habla del estructurador. ¿Qué es un estructurador dentro del discurso? Es un ordenador. ¿Y qué es un ordenador? Sirve para indicar el lugar que ocupa una frase dentro del discurso. En otras palabras, ¿cierto? Con ellos empezamos o damos fin a los textos. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en primer lugar, por un lado, por una parte, eso se llaman ordenadores. Sí, con ellos yo puedo empezar una idea, con ellos yo puedo empezar un párrafo, puedo empezar la introducción a un texto, ¿cierto? Cuando terminamos el discurso podemos utilizar otro estructurador, que es para terminar el discurso, para terminar una idea, para terminar una frase. Finalmente, por fin, por último, ¿sí? Esos son estructuradores que dentro de la gramática, dentro de la lingüística, se conocen como ordenadores. ¿Que se nos pueden camuflar como si fueran conectores? Sí, claro que sí. Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta cuándo es un estructurador, ¿cierto? Cuando me ordena cierta parte, cierto comienzo, cierto fin del discurso y cuando me está afirmando una idea. Claro, eso también me puede llevar a mí a analizar, por ejemplo, las ideas, ¿cierto? Dentro de, o lo que me está planteando, por ejemplo, el autor en el texto. Entonces, es importante conocer estas partecitas porque